Bien, llegamos al capítulo 11 de Marcos, y este capítulo 11 ya es el inicio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a la tradición cristiana, se habla del Domingo de Ramos. Bueno, este es el Domingo de Ramos porque el Señor Jesús está entrando con un pollino, en un pollino, y donde se cortan ramas y se ponen los mantos, dándole una entrada real, majestuosa a nuestro Señor. En la tradición, por lo menos no sé, la panameña, estoy seguro que la venezolana, colombiana y todos los demás, en la cultura latina se ponen en las puertas espigas de arroz y esas cosas, y una cruz hecha también de una forma rudimentaria, bien haciendo una alusión de los ramos, pero unos ramos como más hacia que haya siempre comida en la casa o que haya algún tipo de sustento en el hogar. Se ponen esas espigas. Pero en realidad lo que queremos aprender aquí, aprender el carácter de nuestro Señor, de presentarte con este pollino, el ejemplo de Él y el significado de su entrada, de la profundidad de su entrada. Y vemos en primer lugar, de ahí del versículo 1 al 6, que Él utilizó un simple animal de carga, sin atractivo, porque el burro no tiene mucho atractivo, es orejón, bajito, no tiene una silueta como un caballo, y él sin embargo usó el animal más sencillo, el más humilde de los animales, en cuanto a que no tiene atractivo. Sin embargo, es un animal de carga. El burro carga lo que el caballo no carga. Él tiene una fuerza, una potencia, y Cristo dice que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, que yo los haré descansar. Como diciendo, echen todas las cargas sobre mí. Es un símbolo de un animal de carga, y Cristo también vino como un siervo cargando hasta el final con todo el dolor de nosotros, porque Él vino como un servidor y no le vimos atractivo a Él. Y Él fue crucificado y aún así no le vieron atractivo, porque Él vino a servir y no a ser servido, y dar su vida en rescate por nosotros. Y leyendo corridamente del versículo 1 al 6 dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, son ciudades muy cortitas una de la otra, a 1 kilómetro si acaso de diferencia entre una y la otra, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. En verdad que es maravilloso, porque ¿qué es esto de montarse en un pollino? ¿Cuál era el antojo del Señor de entrar por un pollino? No, todo esto estaba profetizado. De acuerdo a Zacarías 9:9, lo pueden verificar ustedes para que tengan como los de Berea, que tienen nobleza de confirmar lo que la Escritura dice. En Zacarías 9:9 se establece la entrada triunfal, o la entrada no triunfal, sino la visitación de Cristo a su pueblo, del Mesías, en un pollino. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un pollino que ninguno había montado. Un pollino que en verdad, si usted ve la entrada de un presidente, en cualquier lugar siempre hay una
un cortejo de motocicletas y de sirenas y un carro bien grande y muy llamativo y fino, pero el rey nuestro rey maravilloso, entra con un animal de carga sin atractivo. Y cuando están desatando los discípulos al pollino, era como querer, o cualquiera que estaba tratando de arrancar un carro que no le pertenece. Oye, ¿qué vas a hacer con ese carro? ¿Te vas a llevar el carro? Le digo, no, el maestro lo necesita. El maestro necesita el pollino y se lo va a devolver después. Me acuerdo que una vez, cuando estaba estudiante de Derecho, una doctora en Derecho que era colombiana me decía, bueno, Ricardo, ¿tú has analizado lo de la devolución del pollino? Se pidió prestado, pero se habrá devuelto. Digo, ahora con toda confirmación como cristiano le digo, sí se devolvió. Porque cuando Cristo dice, tómalo prestado, que el Señor lo devolverá, lo devolvió. Así que nadie se acogió ese pollino. Porque el Señor es verdadero en todo. Y lo devolvió. Y el pollino representa esa entrada de lo que es el Señor. Manso y humilde de corazón, como dice Zacarías. Manso y humilde de corazón. Qué maravilloso tener un Señor que entra como entra, no en un caballo blanco, pero Él va a usar un caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Cristo venga, ya como juez de hierro, va a entrar con un caballo blanco. Si ustedes quieren pueden verlo, capítulo 19 de Apocalipsis. El capítulo 19 de Apocalipsis. Busquen el versículo... ¿Cómo que no lo noté? Capítulo 19, 11. Muy bien, gloria a Dios. Y entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo ¿qué? Blanco. Ya no un pollino. Ahora viene un caballo blanco como los judíos pensaban. Los judíos siempre vieron y pensaron, y ahí está su error, de que el Mesías tenía que venir en un caballo blanco para quitarse de encima el yugo romano. Pero el caballo blanco va a aparecer, pero cuando ya viene a acabar con los enemigos de Dios, en la batalla final de Armagedón. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá él las regirá con vara de hierro y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si tú no recibes a Cristo montado en el asno, lo vas a recibir, no lo vas a recibir ya cuando venga con su espada desenvainada, que es la palabra de Dios, porque de su boca saldrá la espada de Dios finalmente. Entonces aquí entra, lo vamos a ver como el Cordero que viene ahora, en esta última semana, comenzando con este domingo de Ramos, entregando. La gente se mostró muy complaciente porque el Señor se pasó 3 años haciendo milagros, enseñando en la sinagoga y en las casas, enseñando y predicando, haciendo todo el bienestar, curando toda dolencia en el pueblo. Y ahora viene su etapa final en Jerusalén. En Jerusalén. Ahora, queridos hermanos, la sencillez de mi Señor, ¿cómo reaccionó la gente cuando Cristo entró con este pollino? ¿Cómo reaccionó? La gente sencilla, acordándose cada uno de que el Señor habrá sanado a algún pariente de ellos, acordándose de toda la obra maravillosa del Señor, sus maravillas. Le dieron voces. Acuérdense que el último milagro que hizo Cristo antes de llegar a Jerusalén fue la resurrección de Lázaro de la tumba. Después de 4 días de ser enterrado, Dios lo levanta. Así que había un jolgorio de gente alrededor.
Pero esto me va a mostrar, porque la gente estaba regocijada, pero Cristo estaba triste. Cristo estaba triste. Y vamos a ver los versículos que siguen. Versículo 7 al 11. Dieron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Tentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente en su sencillez le estaban dando muestras de reverencia a un rey. Estaban creando en su sencillez, quitándose los mantos de sus ropas, poniéndolo para que pasara el pollino. Las ramas también daban una sensación de grandeza, de esplendor en la entrada de nuestro Señor. Y dice el verso 9, y los que iban delante y los que venían detrás daban júbilos diciendo, Hosana. Hosana significa Dios salva ahora. Eso significa Hosana. Dios salva ahora. Salmo 118. Si quieren pueden verlo, porque aquí vamos a confirmar todo lo que se diga, para que no sean inventos pastorales. Todo lo que diga el pastor debe estar sostenido en la Biblia. Salmo 118, versículos 25 y 26, nos dice claramente el significado de Hosana. Salmo 118. Dice 25, oh Jehová, sálvanos ahora. Eso es Hosana en hebreo. Te ruego Jehová, que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Ahora. En las cosas de Dios son ahora, inmediatamente, no se aplazan. Cualquier persona que le comportamos de Cristo, déjame pensarlo, digo no, Hosana, sálvate ahora. Nadie es dueño del mañana. Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino, volviendo a nuestro texto, de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Eso también coincide con los ángeles cuando Cristo nació, Hosana en las alturas. En los cielos, gloria a Dios, y en la tierra paz para con los hombres. Hosana, Dios reina, Dios gobierna, Dios salva. Y entró Jesús en Jerusalén, verso 11, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En esta semana última, Cristo siempre dormía en Betania, en la casa de Lázaro, la casa amada, la casa donde siempre hubo un buen hospedaje de Marta y de María y de Lázaro. Cristo ahora, en esta última semana, va a obligar a los gobernantes que ya habían planeado matarlo, a efectivamente sentenciarlo a muerte en esta semana. Porque iba a coincidir la crucifixión con la fiesta de Pascua, que la fiesta de Pascua es esa fiesta acordándose el pueblo de Israel que fueron liberados de la esclavitud egipcia y que la última plaga que hubo sobre Egipto era la muerte de los primogénitos egipcios, que el ángel de Jehová pasó por encima de las casas hebreas y no hubo muerte de primogénitos en las casas hebreas porque estaban marcadas con la sangre del cordero, que es un tipo de Cristo. Ahora Cristo es nuestro cordero pascual, porque la sangre del cordero es la que nos limpia a nosotros. Y entonces tenía que coincidir su crucifixión con la fiesta de Pascua, coincidiendo de una forma matemática y perfecta todos los eventos. La entrada del pollino, con el pollino, en el pollino estaba profetizada ya. Y hermanos, a pesar de todo este regocijo y este contentamiento que había entre la gente sencilla, gente que valoraba la bondad de nuestro Señor y la veía como algo maravilloso, esa gente también a la semana ya el domingo, o el viernes, allá ante Pilato va a gritar crucifíquenlo. ¿Por qué cambiaron de opinión tan rápido? Porque eran gente sencilla que no tenían profundidad de la palabra de Dios.
se dejaron engatusar, confabular de los dirigentes espirituales de Israel. Lo que te indica a ti que el creyente tiene que tener buen arraigo en la palabra para no ser movido por cualquier viento de doctrina. El creyente tiene que estar bien empapado para poder contrarrestar todo argumento que se levanta con altivez a la obediencia al Señor. De poder defender la fe con mansedumbre y reverencia, bien templado en la palabra de Dios. Si no, le va a pasar como esta gente. Decían Hosana y después dijeron crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cimentarnos en la fe. Hay que crecer de bebé espiritual a la madurez espiritual para no ser cambiantes como una cometa. Ahora, Cristo estaba triste en la entrada. Y vamos a ver la tristeza del Señor en Lucas, capítulo 19. Vemos que el Señor estaba sintiendo, conmovido en su ser, porque Él sabía que ya había llegado su hora. Lucas 19, versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué pasó? Lloró sobre ella, lloró. Lloró porque Él sabía, y es la segunda vez que llora. La primera, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera vez que lloró el Señor? Ante Lázaro. Y ahora llora ante Jerusalén. Porque Él sabe que no lo van a recibir como el Redentor. Pero vean el sentido del llanto. Vamos a ver, versículo 42 ahora. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, día de salvación para Israel, lo que es para tu paz, escuchen bien, lo que es para tu ¿qué? Tu paz, porque Cristo es el príncipe de paz. Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Al rechazar al Mesías prometido, se quedaron sin paz. Lo que venía ahora es juicio. Israel en el año 70 después de Cristo, con una invasión romana, bajo la dirección del general Vespertiano y Tito, sitió la ciudad de Jerusalén y murieron de hambre, fueron humillados, derrotados, y no quedó piedra sobre piedra. El templo de Jerusalén, que era bellísimo, era espléndido, decorado, que hasta los mismos discípulos se quedaban maravillados de ver la estructura del templo de Jerusalén. No quedó nada parado ahí. Ustedes bien saben que allá en Jerusalén hay lo que se llama el rezo ahí que hacen ante el muro de los lamentos. Es ahí el muro que queda de la vieja ciudad. ¿Por qué? Porque hubo un juicio, porque al rechazar al príncipe de paz se quedaron sin paz. Y los judíos se pasan saludándose todos los días, Shalom, Shalom. Y el mundo entero está contra ellos. Es horrible la cantidad de enemigos que tiene Israel, que si vamos a un mapamundi, está rodeado de enemigos. Y pareciera que el único deseo de los vecinos que están ahí es tirar a Israel al mar, que todo desaparezca. Porque se quedaron sin paz. Porque Cristo es Shalom. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Nosotros tenemos paz, pero ellos no tienen paz. Y por eso que cuando Cristo llevaba la cruz, unas mujeres llorando, porque ellos sabían que ahí había una gran injusticia, hasta el mismo Pilato sabía que no había motivo legal para condenar a Cristo. Las mujeres llorando, ay, pobrecito él, ¿qué le va a pasar? Mira tú lo que le va. Y él se para y se detiene y dice que, mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque lo que viene sí es feo. Y de ahí en adelante, después de la destrucción de Jerusalén, se dio lo que se llamaba el judío errante. No tuvieron patria por todos los siglos de los siglos, hasta 1948, cuando se instala el Estado de Israel.
y aún teniendo territorio no tienen paz. Y una vez, recuerdo bien las palabras que le dijeron a Pilato, porque Pilato dijo, no hallo delito en él. Si tú lo sueltas, te haces enemigo del César. Yo no me puedo hacer responsable de esta sangre. Y se acuerda que Pilato se lava las manos como no responsable. Y ellos gritaron, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y así ha sido o no? Shalom, no hay paz. Por eso que Cristo llora y dice, si supieras que yo soy tu paz. Si lo supieras, Israel. Momento de llanto para Cristo y regocijo de la gente. Y quiero, hermanos, que recuerden bien que nos puede pasar a nosotros como iglesia de Cristo, que le pasó a Israel, que Dios le dio la administración del reino a Israel, como ¿se acuerdan de aquella parábola de los labradores malvados? ¿Se acuerdan? Una parábola donde hubo el dueño de la vid, los dueños de la viña, que plantó la viña el Señor y se la dio a unos labradores. Y cuando era el cálculo de que había haber fruto de la viña, el Señor manda a los mensajeros para cobrar del fruto de aquella viña arrendada a los labradores. ¿Y qué hicieron los labradores? Los mataron a los mensajeros. ¿Quiénes eran esos mensajeros? Los profetas que Dios envió a Israel. Mataron a los mensajeros. Y vuelve el Señor y manda, ya conmigo, ya si hubiera sido yo, le mando a la policía enseguida. Y arréstame a toda esa gente y sácamelo aquí. Pero el Señor es el Señor y le manda otra vez mensajeros. ¿Y qué hacen con ellos? Los matan. Y la parábola dice, bueno, voy a mandarle ya conmigo, esa gente hubiera estado en problema conmigo. Pero ya como Cristo es Cristo, dice, voy a mandarles a mi hijo para ver si tienen más respeto. ¿Y qué hicieron? O es el hijo. Vamos a matarlo, ahora sí, porque se va a quedar sin heredero. Y lo mataron. ¿Y quién era el hijo? Cristo Jesús. ¿Y qué va a hacer ahora el dueño de la viña? Con los labradores malvados, después que mataron se los va a dar a otro. ¿Quiénes son esos otros? Nosotros tenemos ahora, hemos reconocido a Cristo, a pesar de que no hemos crecido en una sinagoga y no conocemos al dedillo la ley de Dios, recibimos a Cristo sin verlo. No hemos ido a Jerusalén, no sabemos tanto y recibimos al Señor. Bienaventurados los que creen sin ver. Pero ¿qué pasa con nuestra iglesia también en estos tiempos postreros? Estamos en tiempos de la Odisea, donde ya lo que vale es si yo he sido bendecido o no bendecido. ¿Se acuerdan que la Odisea dice, dices tú que eres rica, pero eres pobre, miserable, ciego y desnudo? Ve a lavarte con colirio, limpia tus ojos que no ves y refínate con fuego porque necesitas ser refinado como el oro. Hablando precisamente del divorcio de la iglesia del Señor, y estamos cometiendo los mismos errores de los labradores malvados, adueñándonos de la viña, pero divorciados del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? El tiempo viene, hermano, en que el Señor dirá, para que no sigan pecando más, mejor me los llevo. Porque lo que vienen son tiempos de apostasía, como dice la Escritura. En los postreros tiempos va a haber no un gran avivamiento, sino una gran apostasía. Y ahora, hermanos, en el asunto de los labradores malvados, nos toca a nosotros. Miren la ternura con que el Señor Jesús lloró. Lloraba por el destino final de Israel, de Jerusalén. Y su llanto me gusta porque ¿cuál es el gran deseo que tiene el Señor para con nosotros como iglesia? ¿Cuál fue la lloranza que tuvo el Señor con Israel en su tiempo? Aquí cuando Cristo entra, ustedes búsquenlo ahora bajo la luz de Mateo,
cuando Cristo, ¿qué tanto lloró sobre Israel? Miren las palabras del Señor en Mateo. En Mateo, versículo 23. Mateo 23, Mateo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Él sabía que iba a morir. Todo profeta moría en Jerusalén. Y Cristo iba a morir en Jerusalén, aunque crucificado fuera de la ciudad. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Quién no quiso? Israel. ¿Qué quería el Señor? Proteger a sus polluelos como la gallina protege debajo de sus alas a sus pollitos. No hay instinto maternal más grande que una gallina. Es una vergüenza a veces que uno, porque le digan gallina, tiene que pelear. Pero la gallina defendiendo su pollito es peor que un gallo. Porque la gallina sí es un instinto de maternidad muy grande. Y sin embargo Cristo dice: yo quería protegerte como la niña de mis ojos, pero tú no quisiste. ¿Quién no quiere? ¿Cuál es el problema? Acepta a Cristo como es. Acéptalo tal cual es. Pero ¿qué pasa? Como Él es manso y humilde de corazón, como Él es como es, y uno quiere ser el rey cantado por la canción mexicana de que yo sigo siendo el rey, y no queremos darle el reinado a Cristo, entonces ¿quién no quiere? ¿Cuántas veces queremos ser cristianos el domingo, pero el lunes ya somos otra cosa? Tenemos un problema de esquizofrenia, doble personalidad. ¿Por qué? Porque no queremos que Él reine sobre nosotros. ¿Qué pensaron los labradores malvados? Yo no queremos que Él gobierne sobre la viña. Tenemos que aceptar que si Cristo es, qué bueno tener un rey que entra con esa personalidad de humildad. Si hay algo que me encanta de mi Señor, es su humildad, su mansedumbre, su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Su sencillez, a mí me cautiva. Eso yo no sé si a ti te cautiva, pero a mí me cautiva. Porque desgraciadamente cuando un hombre le da poder, es otra persona. Se le subió el puesto a la cabeza, pero a Cristo no. Cristo se despoja de su poder y se hace hombre, y se hace humilde, y se hace siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Así que cuando la gente se encumbra, me molesta un poco, o bastante. Y para terminar ya a manera de aplicación, hermano, yo no quisiera que fueras, no sé si me va a salir bien esto, no sé si me va a salir bien, pero a veces nosotros pensamos, pónganse a pensar que el burro está entrando, el pollino está entrando, y todas las ramas que se le tiran y los mantos, él piensa que eso es para él, y no para el que está arriba de él. A veces yo creo que nosotros podemos ser al revés, pensando que el que tiene que recibir las ramas en el suelo y los mantos puestos somos nosotros y no Cristo. Nosotros todo lo que hacemos es para que sea glorificado el Señor. Si algo va hacia borde de nosotros, es el pollino queriéndose tirar alardes él mismo. Y eso sería un contrasentido, pero pareciera que fuera obvio, pero cuidado que hay algunos que podrán estar engañados como un pollino que piensa: oye, qué barbaridad, todo el mundo me está dando gloria a mí. Hermano, el glorificado debe ser siempre Jesucristo. Al punto de que hasta el mismo Espíritu Santo, dijo el Señor, que conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice: y Él me glorificará. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Glorificar a quién? A Jesucristo. Hay gente que le da gloria al Espíritu Santo, yo no entiendo eso. Si la llenura del Espíritu glorifica a Cristo, ni siquiera el Espíritu Santo se glorifica a sí mismo, sino apunta al Señor. Entonces, en esta entrada triunfal del Señor, de la visitación, que rechazan al que viene de visita
al Redentor, al Rey, porque vino al Rey, a su reino, debo aprender. Uno, yo no quiero ser como la gente. Hosana al Hijo de David, y después grito, crucifíquelo. Porque quiero tener, bendito sea el Señor, que seamos creyentes bien plantados, arraigados, cimentados, fortalecidos en la palabra de Dios, fuertes para no ser llevados y mareados por cualquiera que nos haga cambiar de parecer. Y tenemos que estar fuertes en estos tiempos. Porque si no hay firmeza doctrinal, entonces entra cualquier loco y nos lleva. Porque las ovejas, si no oyen bien a su pastor, al pastor de pastores, que es el Señor, cualquiera se las puede llevar. Yo no quiero ser como esos visitantes. Yo tampoco quiero ser, ni tú tampoco, hermano, como los dirigentes espirituales de Israel, que en el pasaje que vamos a ver la semana siguiente, habla sobre Cristo en la purificación del templo. Si lo buscan, lo que sigue, sigue la higuera, la maldición de la higuera. Pero por ahí va a venir la purificación del templo. ¿Cómo habían convertido el templo? ¿En qué? En cueva de ladrones. ¿Qué hacían en el templo? ¿Qué hacían en el templo? Habían convertido el templo en un negocio, mercadeando con las bueyes, las palomas y las ovejas. Porque de acuerdo en el templo se hacía el sacrificio, en que uno venía con su buey o con su oveja del otro lado del mundo caminando para ser sacrificado, pero venían los sacerdotes y decían: no pasa revisado esa oveja. Esa oveja está defectuosa, tiene la oreja chueca. Mira, no pasa, pero nosotros te podemos vender esta oveja que está acá, que esa sí pasa. Esa ya está certificada, está kosher. Entonces, y esa tiene el rabo roto, tiene la pata coja, pero ya está certificada. Deja esta y sacrifica aquella, y eso era un negocio increíble. Ellos mismos certificaban si las palomas valían, y cualquier cosa. Si traías un dinero de allá de Etiopía, te lo cambiamos acá con denarios y demás. Es un negocio. Yo no quiero ser tampoco como nosotros, como esa gente que convertir la iglesia en un lugar de hacer negocio, de negociar con las ovejas y las almas del Señor, aprovecharse de la gente. No lo queremos tampoco, en el nombre de Cristo, que nos libre Dios de convertir en mercadeo y en mercancía a las almas del Señor. Así que ni el burro, ni el pueblo ignorante, ni los dirigentes espirituales queremos ser mansos y humildes como el Señor entrando. Y que el Señor no esté triste con nosotros, sino alegre, porque no negamos su nombre ni negamos su palabra, sino que la vivimos. Que se sienta contento el Señor en su humildad, porque queremos ser como Él. Y queremos vivir como Él. Y queremos ser a imagen de Él. Y no buscamos la gloria personal ni que nos aplaudan a nosotros, sino al que está arriba de nosotros. El que monta el pollino es el que vale. Así que oremos por eso, ¿verdad? Vamos a orar por eso. En el nombre, Hosana al Hijo de David. Bendito.